Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso de preparación para el examen de admisión a la ULEA 2023, periodo académico 2. Entonces, el documento con el que estamos trabajando es este. Vamos a ocultar los controles. Ahí. Entonces, habíamos visto ejercicios de matemáticas, pero son muchos ejercicios de matemáticas, no tenemos tanto tiempo. Entonces vamos a saltarnos de esos ejercicios de matemáticas. Veamos la siguiente sección. Ya, la siguiente sección habla de lenguaje. Entonces, ¿quiénes tienen que dar lenguaje? Tienen que dar lenguaje quienes se escriban en áreas de derecho, educación. Podemos verlo en el manual de procedimientos, ¿no? Instructivo para la evaluación. Vamos a ver, ahí está. Ya, ¿quiénes tienen que dar lengua y literatura? Ya, tienen que dar lengua y literatura quienes se escriban la carrera de Derecho, Educación Básica, Educación Inicial, Especial. Ya, acá nosotros tenemos Gastronomía también. Ya, quien quiere escribir para estudiar la carrera técnica de Gastronomía va a tener que dar examen de lengua y literatura y examen de historia. Ya. Entonces, quienes se escriban para las carreras de administración de empresas, contabilidad, auditoría, ingenierías, construcción sismo resistente, va a tener que dar examen de matemática y física. Y quienes se inscriban en carreras de enfermería, medicina, va a tener que dar biología y química. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a practicar algo de lenguaje que les sirva como orientación para que ustedes puedan estudiar también por su cuenta. Porque esto no necesita tanta orientación, ¿ya? Sino más bien necesita compromiso de su parte de empezar a estudiar utilizando internet, y es más sencillo hacerlo de forma autodidacta que física o química o matemáticas. ¿Ya? Biología también en forma autodidacta también se aprende. Porque biología tiene que aprenderse. Las partes de la célula, ¿para qué sirven las partes de la célula? ¿No es cierto? Me acuerdo que hay algo de Golgi, no me acuerdo qué es, ya, que sirve para dar energía a la célula, o hay cómo cómo se alimenta la célula, y hay algunos términos, hay que aprenderse. No es algo que tiene que enseñarle, sino usted que tiene que buscar y aprender. Ya. Entonces, veamos la primera de lenguaje. ¿No? ¿Están de acuerdo? Revisamos unas preguntas de lenguaje. Ya. Aquí hay un error de coherencia en este párrafo. Ya. O sea, un error de coherencia quiere decir que hay alguna línea que no empata con las demás. ¿Cierto? O sea, hay una oración que no es relevante o que no pertenece a la idea de la que se está tratando. Entonces, voy a leerla en voz alta. Todos sabemos que la población del mundo aumenta a un ritmo cada vez más rápido. A este aumento se lo conoce como explosión demográfica. ¿Ya? Son muchos los que piensan que este crecimiento significa una serie de peligros. En primer lugar, el peligro de la contaminación ambiental. Y en segundo lugar, el exceso de personas que habitan en el mundo. ¿Ya? Entonces, hay una línea que no pertenece a este párrafo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la línea que no pertenece? O sea, que el aumento sea conocido como explosión demográfica, eso sí pertenece. ¿Ya? Está dentro de la idea del crecimiento poblacional. ¿Que el crecimiento poblacional significa una serie de peligros? Sí, ya puede desencadenar falta de alimentos, ¿no? Consumo de recursos. En primer lugar, sea la contaminación ambiental. Ya, este está resaltado que no es, ya, correctamente. Ya. O sea, la contaminación ambiental puede ser una, eh, una consecuencia del crecimiento poblacional, pero no es la primera consecuencia, la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, esta es la que no estaría, digamos, acorde en el párrafo. ¿Ya? ¿Sí está claro?
Ahora, mire la siguiente pregunta. ¿Cómo está estructurado un texto argumentativo? ¿Ya? Entonces, cuando yo empiezo a estudiar, yo no sé qué es un texto argumentativo. Entonces, ¿qué hago? Pues abro el internet. ¿Ya? Entonces, mire el mensaje que sale en admisión. La etapa de inscripción de la unidad se encuentra en proceso de ajuste. ¿Ya? Manténgase informado a través de nuestros canales oficiales. Entonces, hoy día no se está pudiendo inscribir. ¿Ya? Es lo que aparece aquí. A ver, entonces voy a buscar. Bueno, aquí me dice cómo está estructurado, o sea, si este texto es argumentativo o no es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner aquí estructuras de textos. Estructuras de texto. ¿Ya? Solo estructuras de texto. Si yo me pongo a leer, me voy a demorar un poco mucho, aunque sí lo aprendería. Porque aquí hay videos, mire, la estructura del texto, hay algunos videos de estructura de texto, también documentos de estructura de texto. Pero yo voy más rápido a ver imágenes donde vienen mapas mentales, ¿no? Que me dan un esquema de las estructuras de los textos. ¿Ya? Entonces, veamos el primero. ¿Ya? 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 El primero me dice una estructura de texto, pero ¿de qué tipo? Expositivo. Me está preguntando por un texto argumentativo. Entonces, si yo voy a exponer algo, un texto expositivo, que voy a informar algo, ¿cómo lo tengo que hacer? Tengo que hacer una introducción, el desarrollo, desarrollar las ideas y por último hacer una conclusión, una síntesis. ¿Ya? Entonces, no es la pregunta, pero yo ya estoy aprendiendo que si me piden si es un texto expositivo, yo ya lo sé. Porque el texto expositivo solo tiene tres etapas: introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Entonces, podríamos inclusive leer un poco más acerca de cada una de las fases, ¿no? Por ejemplo, en la introducción se da a conocer el tema, se utiliza tono ameno, sugerente para despertar el interés del lector. O sea, cuando uno en la introducción, usted siempre lee algo que es llamativo, que es impactante, ¿no? ¿Ya? El desarrollo ordena lógicamente las ideas, inicia con un análisis objetivo, o sea, no parcializado, no es su punto de vista, sino objetivamente, o sea, hechos, datos, no puntos de vista, no opiniones. ¿Ya? Luego puede hacer un análisis subjetivo, o sea, usted puede dar su punto de vista después de haber mostrado los datos, los hechos. Y por último, hace una síntesis, o sea, resume las ideas, hace una síntesis y recapitula lo expuesto. Entrega una conclusión derivada de lo anterior, que también puede haber opiniones y puede entregar además sugerencias y proyecciones, o sea, qué podría suceder en el futuro. Esa sería la estructura de texto expositivo. No me ayuda a responder la pregunta, pero voy aprendiendo. ¿Ya? Aquí tengo tipos de textos. ¿Ya? Tampoco me ayuda con la respuesta, pero es parte del aprendizaje. ¿Qué tipos de textos tenemos? Literarios y no literarios. Entre los literarios tenemos narrativos, líricos y dramáticos. No literarios, informativos, instructivos, perdón, y normativos. Entonces, un texto de tipo narrativo puede ser leyenda, cuento y fábula, ¿no? O sea, narrativo narra lo que está sucediendo, narra los acontecimientos. El personaje principal de la novela salió a las 6 de la mañana, visitó a tal persona a las 2 de la tarde, o sea, está narrando, ¿no? Entonces, aquí tenemos leyendas, cuentos y fábulas. Una leyenda es una historia que no está probada, ¿no es cierto? Un cuento es una historia corta, ¿ya? Y una fábula es una historia corta, pero donde los personajes son animales. Una fábula. La fábula de la liebre y la tortuga. ¿Ya? O sea, la liebre y la tortuga van a competir, ¿cierto? La liebre sale volando, se queda dormida en medio camino, la tortuga nunca se detiene. Y finalmente la tortuga le gana. ¿Ya? O sea, es una fábula porque es una historia corta en la cual los personajes son animales. Lírico. O sea, un género, en realidad, lírico es un poema, una oda, una poesía, ¿no? La oda es una poesía, pero militar, ¿cierto? ¿Ya?
Y el poema, pues, está estructurado en párrafos. Y también hay en género literario dramático, que son las obras de teatro. Y en las obras de teatro están los guiones le dan qué tiene que hacer cada uno, ¿no? Por otro lado, los no literarios son el tipo informativo, donde está incluida la noticia, una biografía, ¿no? O sea, si usted compra una revista, ese género literario, ese tipo de texto no literario es informativo, ¿no? Son noticias, biografías, o manuales, son de tipo instructivo, y normativos, que son los reglamentos. Entonces, usted le pueden dar un párrafo y le preguntan qué tipo de texto es. ¿Ya? Usted, de acuerdo a la información que tiene el texto, usted va a escoger qué tipo es. Si es informativo, instructivo, normativo. O si por otro lado es literario, ¿a cuál corresponde? Aquí hay un esquema de la estructura del texto. Esto no le paramos. El verbo, modo, tiempo. Estructura textual, introducción, desarrollo. Aquí de nuevo hay texto expositivo, elementos de estructura del texto. Narrativo, mire, este es otro tipo de texto. Ya vimos el expositivo, este es el narrativo. ¿Cómo se desarrolla un narrativo? Ya, pues usted empieza con un contexto, una introducción, luego complica la historia, ¿no es cierto? Empiezan a surgir los problemas y finalmente se resuelve, ¿ya? Así es un texto narrativo, ¿no? Puede ser una novela, puede ser un cuento, ¿ya? Una fábula, tienen esta misma estructura, ¿cierto? Entonces, la situación inicial presenta a los personajes, el lugar y el tiempo. Luego, cuando la complica, constituye el núcleo de acción, ¿no? Y finalmente la situación se resuelve. Ya, ese narrativo, ¿no? El texto expositivo ya lo vimos. Texto argumentativo. Aquí está la pregunta, ¿no? Este texto es argumentativo. ¿Cómo reconocemos un texto argumentativo? ¿Ya? Un texto argumentativo. Buenas, pasen, pasen. Buenas. ¿Cómo reconocemos que un texto es argumentativo? Porque sustenta con pruebas y razones la afirmación sobre algún problema, ¿ya? A una afirmación que uno tiene, se le llama tesis, ¿ya? Entonces, la tesis es un punto de vista, es una afirmación del autor, la tesis, susceptible de probarse, ¿ya? O sea, puede ser verdadera o falsa, o sea, se puede probar como verdadera o falsa. Yo les voy a decir una afirmación y usted me puede decir si es una tesis o no es una tesis, ¿ya? Los estudiantes de la universidad deben pasar, deben pasar asignaturas para avanzar de nivel. ¿Eso es una tesis o no es una tesis? Eso no es una tesis, porque es un hecho. O sea, tiene que hacerlo, ¿ya? O sea, una tesis es algo que, en mi punto de vista, puede ser cierto o erróneo, que tendría que probarse, ¿cierto? Y si una vez que se ha probado o se ha refutado, ya deja de ser tesis. Bueno, en realidad sería hipótesis y una vez que se prueba o no, sería tesis. Pero bueno, la tesis es una afirmación, ¿ya? Que representa una posición, ¿ya? Entonces, en el texto argumentativo, ¿qué tenemos en el texto argumentativo? Que la pregunta es esta en realidad. El esquema dice introducción, tesis, argumentos, argumentos, argumentos y conclusión. Ya, entonces, cuando usted tiene un texto argumentativo y usted quiere verificar si es un texto argumentativo, debe tener la idea central y debe tener las frases que apoyen esa idea. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es un texto argumentativo? Porque tiene una tesis y tiene los argumentos. Tiene las razones por las cuales el escritor sostiene ese punto de vista. Ya, entonces ese es un texto argumentativo, porque tiene los argumentos, o sea, no solamente opiniones, sino que tiene hechos, tiene datos. ¿Ya? Entonces, volvemos a ir a la pregunta y ver si ya la podemos responder.
¿Ya? ¿Cómo está estructurado un texto argumentativo? ¿Ya? Introducción, todos tienen introducción, eso no hace la diferencia. ¿Ya? ¿Dónde está la diferencia aquí? Que tiene tesis, tiene una tesis y tiene los argumentos, las proposiciones, ¿cierto? Y por último dice síntesis. El que está acá no es un texto argumentativo, sino es un texto, puede ser informativo, ¿no es cierto? Porque este tiene introducción, cuerpo y conclusión. La primera que vimos, el texto informativo, o así creo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Expositivo. Expositivo la primera, ¿no? Entonces, acá tiene introducción, discurso, recomendaciones y conclusiones. Y él, por último, tiene marco teórico, resumen y conclusiones. No, no. Entonces, el texto argumentativo necesita tesis, necesita argumentos. ¿Ya? Entonces, este tema corresponde a estructuras de textos, tipos de textos. Entonces, yo ya revisé los tipos de textos que había y me sirvió para responder estas preguntas. Como no tengo mucho tiempo, dejo ya esa pregunta y continúo con la que sigue. Si tuviera más tiempo, siguiera indagando tipos de texto, entre los tipos literarios que había, cómo reconocer tipos literarios, cómo reconocer tipos que no son literarios. ¿Ya? La siguiente pregunta, ¿cuál es la idea implícita del discurso? O sea, una idea implícita es algo que no está es declarado, ¿ya? Lo opuesto de implícito es explícito. Explícito es cuando está escrito. Implícito es cuando no está, pero es lo que da a entender el texto, ¿cierto? Por ejemplo, ya, Martin Luther King, activista del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, decidió dar un discurso frente a una situación de discriminación. O sea, había una situación donde los ciudadanos afroamericanos estaban siendo discriminados, ¿cierto? O sea, a ellos no se los respetaba de la misma manera que a los que no eran afroamericanos. ¿Ya? Entonces, y él da este discurso. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación de la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. ¿Ya? Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche de cautiverio, pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad. Entonces, una idea implícita del discurso. Hay ideas explícitas en el discurso, ¿como qué? Como que hay prosperidad material en Estados Unidos. Es una idea explícita, porque lo está indicando quien da el discurso, Martin Luther King, Martín Lutero en español, ¿no? O sea, está él exponiendo ese tema. Eso está explícito. Si le dicen eso en las líneas, no es la respuesta correcta, porque le están pidiendo por algo que es implícito, algo que no está escrito, pero que es la idea del discurso. ¿Ya? Entonces, primero, la discriminación no es un problema social. Es totalmente opuesto a lo que está diciendo, ¿no? La discriminación es un problema social, entonces no es la primera. La segunda, la justicia y la libertad se logran cuando existe igualdad de derechos entre los ciudadanos. ¿Ya? No lo dice en el discurso, pero lo da a entender. ¿Ya? O sea, hay gran cantidad de recursos, pero a los negros no nos toca nada de esa riqueza. Seguimos siendo esclavos. ¿Ya? Entonces, los derechos ciudadanos son una reivindicación a nivel mundial. No, los derechos ciudadanos. La historia de los derechos ciudadanos hace referencia a la conquista de los movimientos sociales. No, no son temas implícitos en el discurso. ¿No? Lo que está implícito es que, aunque hay mucha riqueza, a los negros no les toca una parte de esa riqueza, ¿no? Entonces, cuando exista igualdad, la justicia y la libertad será lograda.
Ya. Otro texto donde usted tiene que inferir, ¿ya? Del texto, del texto usted tiene que sacar la idea de por qué las personas que se dedican a la ciencia son más felices que el resto. ¿Ya? No es lo que usted cree. ¿Por qué? ¿Por qué las personas que se dedican a la ciencia son más felices que el resto? Yo podría decir, bueno, las personas que se dedican a la ciencia son más felices que el resto porque son más reconocidas, ¿ya? A nivel internacional, o ganan más, ¿ya? Pero esa es mi opinión. Tengo que sacar desde el texto. ¿Qué dice el texto? De por qué las personas que se dedican a la ciencia son más felices, ¿ya? Entonces, tiene que hacer una lectura rápida, ¿ya? Existen dos clases de felicidades, aunque naturalmente hay grados intermedios. Las dos clases pueden denominarse la clase normal, y es una clase de fantasía, de felicidad, ¿ya? Y la clase espiritual o del corazón y la cabeza, ¿ya? La designación que elijamos depende de la tesis que se pretenda demostrar. Ahí hay un espacio. Posiblemente el modo más sencillo de escribir las diferencias, es decir, que una está al alcance de cualquier ser humano y la otra pueden alcanzarla los que saben leer y escribir, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de que saben leer y escribir. Entre los sectores más cultos de la sociedad, el más feliz en estos tiempos, o sea, el que tiene más educación formal, según el artículo, según el autor, es donde está la mayor cantidad de personas felices, entre los que han recibido más educación formal. Ya. Los más cultos de la sociedad, bueno, el que se ha preparado más. Ya. Muchos de los más eminentes individuos son muy simples en el plano emocional, ¿ya? O sea, y su trabajo les produce una satisfacción tan profunda que son capaces de encontrar placer en la comida o incluso en el matrimonio. Los artistas y literatos consideran de rigor ser desgraciados en sus matrimonios, pero las personas de ciencia, con mucha frecuencia, siguen siendo capaces de gozar con la anticuada felicidad doméstica, ¿ya? O sea, ellos son felices con la comida y el matrimonio. O sea, no necesitan carros de marca, no necesitan viajes, no necesitan ropa, ¿ya? Ellos son felices solamente con los placeres básicos de la casa, comer y tener compañía, digamos, ¿no? La razón es que los componentes superiores de su inteligencia están absortos en el trabajo, ¿ya? Están preocupados por el trabajo, que son felices simplemente con un plato de comida. No se les permite irrumpir en regiones que no tienen ninguna función para realizar. ¿Ya? En su trabajo son felices, porque la ciencia es progresista y poderosa, nadie duda de su importancia, ni ellos ni los profanos. Consecuencia, no tienen necesidad de emociones complejas, ya que las emociones más simples no encuentran obstáculos. O sea, ellos no pierden el tiempo buscando grandes experiencias, ya porque están dedicados a su trabajo, entonces encuentran la felicidad en temas sencillos. Entonces, ¿por qué las personas son más felices que el resto? Las personas que se dedican a la ciencia están totalmente absortas, lo que le produce gran satisfacción, por lo tanto son más felices que el resto. Faltó indicar que consiguen la felicidad con las cosas sencillas de la casa, ¿no? Los individuos que trabajan en la ciencia, a diferencia de los artistas y literatos, no sufren en sus matrimonios. Por tal motivo, son más felices en su vida, ¿ya? ¿Por qué las personas son más felices que el resto? Bueno, aquí hace una comparación de uno con otro, pero no es la explicación de por qué son más felices. Los hombres y mujeres de ciencia son más felices en encontrar placer en cosas simples como la comida y el matrimonio. ¿Ya? Eso. Siguiendo. Ahora, con base en el refrán, identifique el significado implícito. Ya, hay un significado que es figurado, ¿cierto? Esto tiene un significado, digamos, literal y un significado figurado. Aquí dice, donde menos se piense, salta la liebre. Ya, literalmente, usted tiene un espacio y salta una liebre. Ese es el sentido literal. Pero no le están preguntando por el sentido literal.
Está preguntando por el sentido figurado. Si en las respuestas usted lee liebre, descarte esas respuestas. En ninguna que diga liebre está la respuesta correcta. Porque no le piden el significado literal, piden el significado figurado. O sea, ¿cuál es la analogía o con qué hacen la analogía de la liebre? ¿Ya? Donde menos se piensa, salta la liebre. Antes de la respuesta, ¿qué idea les da eso a ustedes? Donde menos se piensa, salta la liebre. O sea, yo voy a tener bastantes amigos, ¿ya? Porque quién sabe cuál de ustedes me ayude finalmente en lo que yo busco, ¿cierto? ¿Ya? O en mi negocio, yo voy a tratarlos bien a todos, porque quién sabe, a lo mejor me sale un buen cliente en alguno de ustedes. Donde menos se piensa, salta la liebre, ¿no es cierto? No voy a humillar o a minimizar a ninguno de ustedes, porque quién sabe, hola, a lo mejor el chico que está llegando de último es el más inteligente de todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no lo voy a descartar, porque donde menos se piensa, salta la liebre y él es el mejor estudiante, ¿ya? Entonces, a veces suceden cosas sorprendentes y cuando menos se lo espera. En todas las demás hablan de liebres, descarte, ¿ya? Porque los refranes eh, buscan un sentido figurado de la situación, ¿ya? Acá, esto es historia, digamos, ¿ya? ¿Qué obra de Juan Montalvo alude con elegante insulto a Ignacio de Ventimilla? ¿Ya? Un expresidente del Ecuador, ¿ya? Donde el escritor Juan Montalvo tenía un periódico y escribía en contra del gobierno. Entonces, esto necesita aprender, ¿ya? Busque qué son los 7 tratados, qué es el cosmopolita, qué son las catilinarias y qué es el espectador. Porque después le pueden preguntar acerca de los 7 tratados, del cosmopolita o del espectador, ¿cierto? Entonces, podemos buscar qué son las catilinarias, ¿ya? Las catilinarias. Bueno, aquí está la catilinaria. Pero no veamos imágenes. Vamos acá a la boca. Porque es un concepto, ¿no es cierto? Ya. Las catilinarias forman un conjunto de 2 ensayos publicados por el escritor ecuatoriano Juan Montalvo. ¿Ya? Las catilinarias forman un conjunto de 2 ensayos publicados por el escritor Juan Montalvo en Ecuador entre el 80 y el 82. Tenían como finalidad realizar una crítica al dictador Ignacio Ventimilla, general que ocupaba el poder en el Ecuador. Justo eso es, ¿cierto? ¿Qué eran las críticas que escribía Juan Montalvo con respecto al dictador Ignacio Ventimilla? Eso justamente se llamaba las catilinarias. ¿Ya? Entonces, lea acerca de cada uno de los temas, porque después le pueden preguntar qué eran los 7 tratados. ¿Ya? En esta pregunta le preguntaron sobre las catilinarias, pero en otras pueden preguntar acerca de algunas de las demás. Ahora acá. Señale la oración que cumple con las características de una tesis. Recuerde que la tesis es una idea debatible que se sostiene con argumentos. ¿Ya? O sea, ¿cuál es su tesis? Mi opinión, pero que yo la puedo defender, ¿ya? La puedo sostener. Veamos, ¿cuál de estas oraciones es una tesis? ¿Ya? Mientras los humanos permanecen en cuarentena por la pandemia, los animales toman un respiro y regresan nuevamente a espacios naturales. ¿Esa es una opinión o es un hecho? Es un hecho, no es una tesis. ¿Ya? El bisonte americano se alimenta de pastizales, lo que le ayuda a evitar la propagación de incendios. Es verdadero, puede ser verdadero o falso, pero es un hecho, ¿no es cierto? Es algo que no es susceptible de justificar con argumentos. ¿Ya? Los alimentos transgénicos son la única opción viable para suplir las demandas alimenticias de varios países en vías de desarrollo. ¿Ya? Puede haber personas que tengan otras ideas sobre cómo alimentar a América Latina, ¿no es cierto? Pero esta es la idea de una persona que puede defenderla con argumentos o no, ¿no? Entonces, esto sí es una tesis.
Y esta, América Latina ha sufrido brotes epidémicos de dengue más grandes en los últimos años. Puede ser verdadero o falso, ¿no es cierto? Pero es una información, ¿ya? Simplemente tiene que consultar las búsquedas y ver si los brotes epidémicos, entre los brotes epidémicos se ha habido uno de dengue en los últimos años, ¿no? Entonces, acá hay otro tipo de pregunta. Determinar idea principal del párrafo, ¿ya? Entonces, eh, la idea principal del párrafo, ¿ya? Es como un resumen de una sola línea que, eh, que condensa el párrafo. Por lo general, el párrafo tiene una idea principal. Si usted escribe un artículo, la idea principal debe ser la primera línea. Y a continuación, las otras líneas apoyan la idea principal, ¿ya? Pero no necesariamente todos los textos están escritos así. Vamos a ver esta, ¿ya? Cocinar es un arte, no es simplemente seguir una receta y cruzar los dedos en esperar un resultado, ¿ya? No es mezclar ciertas porciones de cierta manera y listo, ¿ya? Entonces, esta es la idea principal, ¿ya? Cocinar no es un arte, además, cocinar es un arte, no solamente estar siguiendo una receta, también hay información que no le da la receta que también necesita utilizar. Ya, entonces vamos a ver las ideas que apoyan a la idea principal. Se trata de entender cómo se mezclan los sabores y los sabores resultantes de la mezcla, cómo influyen las cantidades y los tiempos de cocción. ¿Ya? Está apoyando la idea principal. Es un arte que se debe estudiar y practicar para lograr una obra maestra. Apoya la idea principal. Porque de lo contrario equivaldría a calcar un cuadro de Renoir y afirmar que es un artista. ¿Ya? O sea, si usted copia una obra de arte, no lo hace usted un maestro. ¿Ya? Necesita la creatividad. Es la idea del principal del párrafo, ¿no es cierto? Entonces, el arte y la cocina son dos elementos que se complementan. No es la idea principal. La cocina y la forma de entender cómo se hacen las mezclas se convierten en una obra artística. No es la idea principal. Para cocinar bien es necesario estudiar arte. Ni siquiera es correcto. Y la cocina es considerada un arte que requiere conocimiento. O sea, la idea principal cierra la primera línea y todas las líneas siguientes apoyan a la idea principal. ¿Ya? Entonces, la cocina es un arte, pero que también requiere conocimiento. Igual el pintor también. O sea, el artista requiere saber cómo se mezclan los colores. El pintor requiere. ¿Ya? Otra vez. ¿Ya? ¿A qué tipo de texto corresponde? ¿A qué tipo de texto corresponde este párrafo? Lo que me preocupa es que pocas veces nos detenemos a pensar en esto. ¿Ya? Imaginen que mañana despiertan y desaparecen todos los teléfonos celulares. ¿Aquello cambiará sus vidas? Y si un día despiertan sin dispositivos electrónicos, sin tablet, computadora, ni radio, ni televisión, su vida cambiará mucho más. De pronto, otro día despiertan sin electricidad, no hay licuadora, lavadora, refrigerador, ni siquiera el carro prende, porque necesitamos electricidad que encienda. Dependemos de las tecnologías. Ellas están moldeando el desarrollo de nuestras vidas. Hay que estar atentos para no dejarnos envolver por la magia que ofrece la tecnología. ¿Ya? ¿Qué está haciendo él? ¿Ya? Él está sosteniendo una tesis, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, debemos no dejar que la tecnología se adueñe de nuestras vidas. ¿Ya? O sea, dependemos de la tecnología. Entonces, él está dando razones. Él está describiendo algo, ¿acaso? No, él no está diciendo el celular se compone de pantalla, teclado, batería. Eso es un texto descriptivo, está describiendo. Expositivo, ¿ya? No está dando una información, no está dando una información, ¿no es cierto? Y narrativo, no está narrando tampoco una historia, ¿no es cierto? No está, sí está argumentando, ¿ya? Entonces el texto es argumentativo, ¿ya? La siguiente. Oración que emplea de manera correcta la diéresis y el modificador directo. Ya esto es lengua, ¿cierto? Que es una diéresis.
¿Y qué es un modificador directo? ¿Ya? Entonces, tiene que venir a buscar qué es la diéresis. ¿Alguien sabe qué es la diéresis? Ya, entonces, viene, escribe diéresis. ¿Diéresis qué es? Es un signo que está formado por dos puntos situados horizontalmente, uno con respecto al otro. Aquí hay ejemplos de diéresis. Estos dos puntitos que están arriba son la diéresis. ¿Ya? Estos son las diéresis. Los puntos que tiene Wittig encima de la U. ¿Ya? Si no tuviera esos puntitos, ¿cómo se leería? Wittig. Wittig tiene diéresis. ¿Ya? Si no tuviera la diéresis, ¿cómo se leería? Gittig. Gittig. ¿Ya? Guitarra. ¿La palabra guitarra tiene diéresis o no? No tiene diéresis. Y si tuviera diéresis, ¿cómo se leería? Guitarra, ¿no es cierto? Entonces, guitarra, sí. Ya. ¿Guillermo tiene diéresis o no? No tiene. Y si tuviera diéresis, ¿cómo se leería? Guillermo, ya. Entonces, tenemos que ver, ya, si la diéresis se utiliza bien o no. Y además, están preguntando por modificador directo. ¿Qué es un modificador directo? ¿Ya? En la estructura gramatical de la oración. ¿Ya? Modificador directo. Veamos el primero, ¿ya? Entonces, se dan cuenta que no necesitan ayuda para aprender lengua, literatura, historia. ¿Ya? Porque con la pregunta, usted tiene herramientas de búsqueda donde puede conseguir información. ¿Ya? ¿Qué es un modificador directo? Tipo, función. Además, los modificadores indirectos. En gramática, los modificadores directos son un tipo de palabras que en las oraciones bimembres. ¿Cuáles son las oraciones bimembres? Las que tienen sujeto y predicado, ¿cierto? Acuérdense, en gramática, cuando veíamos las oraciones bimembres, teníamos sujeto y predicado. En el sujeto estaba el sustantivo y en el predicado estaba el verbo, ¿no? Ya, entonces, caracterizan o determinan al núcleo del sujeto, tanto gramatical como semántica. Pueden hallarse subordinadas a él o no, ¿ya? Ya se hace muy largo, vamos otra. Ejemplos de oraciones con modificador directo, ¿ya? El modificador directo es uno de los modificadores presentes en el sujeto. Aquí ya no me habló de la oración bimembre, ya me dijo directamente del sujeto. Ya. Los adjetivos y los artículos pueden ser modificadores directos, ya que brindan información sobre el núcleo del sujeto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una oración. El niño pequeño corre. ¿Cuál es el sujeto? El niño pequeño. El niño pequeño es el sujeto. ¿Y el predicado? Corre. ¿No? O sea, ¿dónde está el verbo de la oración aquí? Corre, correr, es el verbo, ¿no es cierto? Y el sujeto tiene dos modificadores directos. Él, porque está hablando de uno específico, pequeño, es el adjetivo a que se refiere en el niño. El niño pequeño. Entonces, puede haber niños medianos, grandes, pero el pequeño corre. ¿Ya? Entonces, los modificadores directos son él y pequeño. Están modificando al sustantivo, que es el niño, ¿no es cierto? En el análisis sintáctico de las oraciones bimembres, permite la división entre dos partes elementales. El sujeto, que es el agente que realiza la acción, y el predicado, que es la acción que se realiza. Cada una de ellas tiene un núcleo, ¿ya? Que en el caso del sujeto debe ser un sustantivo. Y en el predicado es el verbo. ¿Ya? Entonces tenemos núcleo en el sujeto y en el predicado. Y en la oración el niño pequeño, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Niño. El núcleo del sujeto. El núcleo del predicado, corre. ¿Ya? Que en este caso es todo el predicado, pero consta de un sujeto y es el verbo también. ¿Ya? ¿Ya? El modificador directo se refiere al sujeto en forma directa, es decir, por medio de un adjetivo que lo califica. El adjetivo pequeño está calificando al niño, le está diciendo que es pequeño. ¿Ya? Está calificando. Por medio de un artículo que lo antepone.
Este modificador brinda características al sujeto. O sea, el niño pequeño, en esa oración, la característica es que es pequeño. El modificador le está dando la característica. ¿Ya? Se diferencia de otros modificadores del sujeto, como el indirecto, que está mediado por una preposición. La preposición de la, ¿no? Entonces, ese carácter espacial o de referencia, bueno, ya. Aquí tenemos, en esta oración, el restaurante de la otra calle está cerrado. Ya. El sujeto, ¿de quién se dice la acción? El restaurante de la otra calle. Y el predicado, donde está la acción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se dice del sujeto? Que está cerrado, ¿no es cierto? El sujeto es el restaurante de la otra calle, el predicado está cerrado. ¿Cuál es el sustantivo? El núcleo del sujeto es restaurante. ¿Ya? Y el modificador directo, el otra calle. Bueno, el modificador directo es el, porque está hablando del restaurante, y también la otra. Y no, calle, otro núcleo tiene. Entonces, y está cerrado es el núcleo del predicado, ¿ya? Y el verbo, ¿cuál es el verbo? Está. Sí, estar, ¿cierto? Ya. Entonces aquí tenemos ejemplos de modificadores directos. El caballo blanco de San Martín, ahí lo que siga. ¿Ya? El sujeto es el caballo blanco de San Martín. ¿Ya? Y los modificadores directos son el blanco, ¿cierto? ¿Está de acuerdo ya? Sabemos todos qué es el modificador directo. ¿Ya? Puede ser un adjetivo calificativo como blanco, pues estoy calificando, estoy etiquetando al caballo, le estoy diciendo que es blanco. ¿Ya? Y él también es un modificador directo porque me estoy refiriendo a uno específico. ¿Ya? La camisa con los botones desarreglados, el modificador directo, la. ¿Ya? La nueva estación solucionará. ¿Ya? Entonces, el sujeto, la nueva estación, ¿ya? El sustantivo, estación, y el modificador directo, la nueva. ¿Ya? Una mentira piadosa a veces es mejor que la verdad. ¿Ya? Una mentira piadosa a veces es mejor que la verdad. Entonces, una mentira piadosa, ya, el sujeto, los modificadores directos, una piadosa, ¿no es cierto? Ya, vamos a ver el ejercicio. Veamos cuál emplea correctamente la diéresis y el modificador directo. Ya. Pingüino, aquí está bien escrito pingüino, porque tiene diéresis. Si no tuviera diéresis en la segunda, se lee pinguino, ¿no es cierto? La segunda está descartada. ¿Ya? Acá dice el agüita helada y acá dice la agüita helada. ¿Cuál es el correcto modificador directo? ¿El agüita helada? ¿El o la? Él. El. Cuando la palabra empieza con A, el artículo que utilizamos es el. Usted dice con la palabra, con el sustantivo azúcar. Usted dice el azúcar o la azúcar. El azúcar. Porque como la palabra empieza con A, ya tengo que utilizar el artículo el, ¿no es cierto? Aunque el azúcar sea femenino, ¿ya? Es femenino, pero como empezar con A, el modificador que tengo que utilizar es el, ¿no es cierto? Lo mismo con agua, no es la agua. Si es plural, ahí sí las aguas. Ya, perdón. Si es singular, el agua. ¿Ya? Entonces, aquí está bien utilizado, aquí está mal utilizado, acá está bien, el agüita. ¿Ya? Acá en cambio dice el aguita. ¿Ya? Acá otra. Entonces, miren, la pregunta le dice de qué se trata. Usted tiene que investigar, ver la información y responder.
Complete el enunciado con la opción correcta. Ya. Entonces, aquí le explica, y acá le hace una pregunta. Las expresiones, a diferencia de las proposiciones lingüísticas, ¿qué son? ¿Qué es una expresión? ¿Ya? Yo le veo en su cara la expresión de cansada. Yo le veo en su cara la expresión de interesada. ¿Ya? Entonces, esa es una expresión. ¿Ya? Y la proposición lingüística es la frase, ¿no es cierto? Entonces, la expresión, a diferencia de la proposición lingüística, ¿qué son? ¿Ya? Entre las preguntas es si son percibidos por diferentes hemisferios del cerebro. Puede ser que la expresión que usted tenga en el rostro cuando yo la veo, llega a analizarse la información en un hemisferio del cerebro. Y cuando usted me habla, esa información llega a analizarse en el otro hemisferio. Si en el texto sostienen este enunciado, esta debería ser la correcta. ¿Ya? Puede ser que sea cierto o no, pero si en el texto lo sostienen, esa debería ser la respuesta. Otra. Las proposiciones lingüísticas son las palabras igual que imágenes. Las expresiones a diferencia, o sea, no tiene sentido la frase. Las expresiones, a diferencia de las proposiciones, son las palabras al igual que imágenes. No tiene sentido, ¿no? Las expresiones, a diferencia de las proposiciones lingüísticas, son expresiones sin título. Ya, bueno, las expresiones son expresiones. Ya. Otra dice, las expresiones, a diferencia de las proposiciones, son más directas, pero menos precisas. Esto puede ser cierto también, ¿no? A usted le dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, pero la expresión puede interpretarse por una persona como que le desagrada a la persona, ¿no es cierto? Ya, entonces es más directa, es rápido, pero y puede ser imprecisa, ¿no es cierto? Puede ser que usted muestre incomodidad y yo piense que es porque mi presencia le causa incomodidad, pero tal vez tiene daño estomacal, ¿ya? Entonces, precisa, es rápida, pero no sabe la causa. Entonces, vamos a leer el texto y ver cuál de estas frases es la que se sostiene, ¿ya? En el párrafo, ¿ya? ¿Alguien que desee leer en voz alta? Entonces leo la S. A ver, quien está en Zoom, léanos, por favor. No está escuchando. Porque tienen el micrófono prendido, ¿ya? Pero no nos está atendiendo. A ver, niña, usted que está en la primera fila, lea la voz alta para que escuchen todos. Mire, la expresión que usted me hizo me denotó como que no quiere leer. Ya, esa es la impresión que yo tuve. Tal vez no es cierto. ¿Vale? Habla bajito. Alguien que no hable bajito. Pero se trata de un dicho muy engañoso porque se quiere que las palabras son imágenes y que no pueden traducirse en otras. En realidad, las palabras y las imágenes son tipos de símbolos completamente diferentes. Las variaciones son producidos y recibidos por diferentes hemisferios. Se desarrolla una mayoría de la persona. Toda interacción humana extraña estos dos tipos diferentes de situaciones. La comunicación tipo de lenguaje y la expresión tipo de imagen. Las expresiones comprenden gestos, señales, vocalizaciones, movimientos producidos por la mera presencia de una persona en un ambiente. Las expresiones son más fotográficas, son a la vez más directas y más ambiguas. Más naturales, sin embargo, menos precisas las expresiones lingüísticas. Ya, entonces, como que se le acabó el gas al último ya, ¿no? Que las expresiones no son solamente
expresiones faciales. La mera presencia, la forma de pararse de una persona ya es una expresión, ¿no? Si usted cruza los brazos cuando otra persona le está hablando, ya es como que estoy a la defensiva. No voy a coger lo que tú me estás diciendo. Estoy con un escudo así cerrado. O si mira para otro lado cuando yo le estoy hablando, ¿ya? O sea, no quiero cruzar mirada con esta persona. Son expresiones, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no solamente es el rostro, sino cualquier gesto, dice, son diferentes expresiones. Ahora, acá dice, al parecer, son producidos y percibidos por diferentes hemisferios del cerebro en la mayoría de las personas. Está afirmando que sean recibidos por diferentes hemisferios. No está afirmando. Dice que al parecer pueden ser recibidos, pero no está probado. Entonces, esto es falso, ¿no es cierto? Porque no lo está afirmando. No está afirmando que las expresiones sean percibidas por diferentes hemisferios del cerebro. En el cerebro tenemos dos hemisferios, ¿no es cierto? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿ya? Entonces, en un hemisferio está la inteligencia lógica, el razonamiento matemático, y en el otro hemisferio está el otro tipo de inteligencia, como el espacial, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces dicen que en los izquierdos trabaja más el hemisferio derecho, en los derechos trabajan más el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Y parece ser que las expresiones son diferentes, son percibidos por diferentes hemisferios, pero no lo establecen, ¿ya? Entonces no lo podemos afirmar. Lo que sí establecen es que las expresiones son más directas y más ambiguas. ¿Qué es ambiguo? Cuando algo es ambiguo, no está claro, ¿cierto? Ya. Usted a veces que está, un chico la está molestando, ¿no es cierto? Pero no se expresa claramente si la molesta o no la molesta. Es ambiguo, ¿ya? Entonces, no es preciso. ¿Ya? Entonces, cuando usted le pide ayuda a alguien y le dice, a ver, déjame ver qué hago, si yo te aviso si te puedo ayudar o no, le da una respuesta ambigua, ¿ya? No le dice sí o no, ¿ya? Entonces le pide una respuesta precisa. Dime si me vas a ayudar o no me vas a ayudar, ¿ya? Sé precisa, no seas ambigua, ¿ya? Entonces, pongo el texto, ¿ya? Las expresiones son más directas, pero pueden significar varias cosas, ¿cierto? Son menos precisas. ¿Ya? Veamos esta pregunta. Con base en el texto, a ver, ya. Con base en el texto, organiza la información en el esquema. O sea, aquí tenemos un esquema, ¿ya? Donde se dice la estructura de la palabra y se tienen literales. O sea, el A es history, el B es bar, el C es ando, el D es pan, el E es in y el F es pi. Tenemos que organizar esta información de acuerdo a lo que nos den en el párrafo. Entonces, ¿qué indica en el párrafo? En el párrafo nos dice los lexemas, también llamados morsemas léxicos, ¿ya? Entonces, nos habla de los lexemas y nos dice morfemas. Entonces, tenemos que clasificar a que si es lexema o es morfema, ¿ya? ¿Quién sabe lo que es un lexema? Ya. Aquí está la información, pero veamos si está claro. Los lexemas, también llamados morfemas léxicos, aportan el significado básico de la palabra, ¿ya? El lexema es el significado básico de la palabra. Es como la base, cuando usted hace una salsa, usted tiene una base. Pone unos ingredientes, le sale una salsa. Le pone otros ingredientes, le sale otra salsa, ¿ya? Entonces, esa base es como el lexema, ¿ya? O el arroz que usted tiene. Usted hace arroz con pollo, arroz con chancho, arroz con carne de res, ¿ya? Entonces, lo básico que usted tiene es el arroz, con el arroz completa la comida, ¿ya? El arroz sería el lexema,
Ya, es el significado básico de la palabra. Es todo aquello que no se modifica en sus derivados. Los lexemas son la raíz de la palabra. Otorgan la forma y significado. Ya, eso no cambia de la palabra, no le cambia la forma, no le cambia el sentido, es el lexema de la palabra. Por otro lado, el morfema son combinaciones de letras que dan a entender una significación y se unen a los lexemas formando las palabras. ¿Ya? El morfema es lo que se une a la palabra para cambiarle no el significado, sino la palabra. ¿Ya? Conforma un punto intermedio entre las letras que no tienen significado y las palabras que sí lo tienen. Se añaden a la raíz de la palabra para modificar en parte el lexema, agregando letras con otras letras. Ya, a ver, entonces, ¿qué es un lexema y qué es un morfema? Por ejemplo, en correr, ¿no es cierto? La base de la palabra correr podría ser cor, ¿ya? ¿Cómo yo puedo modificar esto? Corrí, corriste, corremos, corrió, ¿ya? Pero lo que mantiene el significado de la palabra es la raíz de la palabra, cor, ¿ya? Otro ejemplo, historia, por ejemplo, ¿ya? Ya, historiador, histórico. Entonces, la raíz de la palabra podría ser histor, o history, como dice aquí, ¿ya? Entonces, yo le voy agregando conjuntos de letras que le dan un sentido más preciso a la palabra, pero ningún conjunto de letras me va a cambiar el sentido de la palabra, que se refiere a la historia, ¿no es cierto? Ya, entonces, history, ¿es lexema o morfema? Lexema, es raíz, ¿no es cierto? Mar, ya. Lexema, porque es la base de la palabra. ¿Qué palabras se pueden formar con mar? Marino, ¿no es cierto? Ya. Marisco también, ya. Mareo también, bueno, ya. Ando, ¿es lexema o morfema? Morfema. ¿Por qué es morfema? Porque es lo que le ayuda a darle el significado a la palabra. Por ejemplo, manejando, ¿ya? Ya, entonces ando es el morfema, es lo que le da el significado a la palabra. En manejando, el lexema sería manej, ¿ya? O maneja, ¿ya? Y el morfema, que es lo que le completa el significado, sería ando, ¿ya? Pan, lexema o morfema. Lexema. Muy bien, lexema. ¿Qué palabras podría formar yo con pan? Panadero, panificador. Panadería. Panadería, correcto, ¿ya? Ya. Morfema. Morfema, muy bien. ¿Qué palabra podríamos modificar con in? Ingeniero. No. Ingrato, increíble, sí, ¿ya? Intruso. No, tampoco, ¿ya? Porque truso no es la raíz, truso no es la raíz de la palabra, ¿ya? Ingeniero tampoco, o sea, geniero no es la raíz de la palabra. In no le cambia el sentido de la palabra, ¿ya? En cambio, en increíble sí. Y en la mochila también. Ya. Entonces, tenemos que ver es que no forme parte de la raíz de la palabra y que sirva para cambiar el significado, para completar. Por ejemplo, incrédulo. Ya. Un crédulo, una persona que cree. Si yo le agrego in, convierte el significado en lo opuesto, incrédulo, una persona que no cree. ¿Ya? Bi, lexema o morfema. Morfema. Morfema porque lo usa para cambiar el sentido, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, bisexual. ¿Ya? Sexual es la raíz, bi que cambia el significado, lo completa, ¿no? Ya, ahí dice, levanta la mano ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Entonces, eso es el significado del lexema y morfema. Cuando le pregunte, usted ya va a saber qué son lexemas, qué son morfemas, y lo que tiene que hacer simplemente es clasificar. ¿Ya?
Recuerda que en el examen, posiblemente en este examen sí tenga más tiempo para analizar, pero en los exámenes anteriores tenía 1 minuto para cada pregunta. Ya, y en 1 minuto tenía que leer los 3 párrafos de la pregunta y responder. Entonces, ahora creo que son solo 80 preguntas y le dan, ¿qué tiempo le dan para 80 preguntas? 2 horas. Hasta para, ya, hasta para una siesta tiene. Después de analizar las preguntas y respuestas, tiene hasta para una siesta. Ahora, aquí tenemos que completar el enunciado. Ya, entonces, las principales ventajas que tiene el periódico digital sobre el periódico tradicional, ya, es que en el primero, ¿a cuál se refiere en el primero? ¿A cuál se refiere en el primero? A ver. No están atendiendo. A ver. Voy a leer de nuevo. Las principales ventajas que tiene el periódico digital sobre el tradicional es que en el primero, ¿a qué se refiere en el primero? Al periódico digital. Ya. Y el segundo es el periódico tradicional. Ya. Entonces vamos a comparar las características del periódico digital con el periódico tradicional. Ya. Entonces, en el primero, no sé qué característica es la que estén proponiendo aquí, con la que se obtiene la noticia es casi de ciencia ficción. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría ser? ¿La condición, la veracidad, la inmediatez o la guía? La inmediatez, es verdad, ¿no? En el periódico digital hay el asalto a las 10 de la mañana, a las 10:01 está publicado. ¿Ya? Entonces, la inmediatez con la que publican la noticia es casi de ciencia ficción. ¿Ya? Para el medio impreso, cuando ya publican el asalto, ya pasó, la noticia ya hasta pasó a segundo plano. Ya hay nuevos asaltos más que se están sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, por eso ya el periódico tradicional ya quedó en el olvido. Ya los diarios ya no imprimen, simplemente pasan digitalmente. Ya, hay la suscripción digital y todo. Y a lo largo del día van publicando las noticias. Ya, a lo largo del día, cosa que ya ese periódico impreso que simplemente es una recopilación de las noticias que publicaron el día anterior. Y de noticias que no son ya circunstanciales, ya, sino que son más relevantes, ¿ya? Bueno, sí hay secciones también de cosas que son circunstanciales, ¿no? O sea, hay sección en el diario Manavita, por ejemplo, hay una sección donde indican qué fue popular en redes sociales el día anterior, ¿ya? Entonces, bueno. También existe aquí no sabemos qué es, mediante foros y debates, ¿ya? Se supone que está conversando del periódico digital, ¿no es cierto? En el periódico digital existe mediante foros y debates, ¿ya? Además, al final de cada noticia existe información, enlaces que amplían los tratados. ¿En cuál se puede hacer esto? Solamente en el periódico digital, ¿ya? En el periódico digital existe la interacción mediante foros y debates, porque tiene una sección para comentar, ¿no es cierto? Y también le dan la información y le ponen unos enlaces donde usted puede pinchar para completar, para complementar la información, ¿ya? Entonces, es la C. ¿Sí? Aquí tenemos otro tipo de pregunta. La diferencia entre esclavo y ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla. Ya, el esclavo no puede cambiar su vida, él tiene que obedecer al amo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia entre un esclavo y un ciudadano. El ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla. ¿Cuál de las siguientes líneas resume el significado de la frase? Bueno, claramente la posibilidad de actuar la tienen las personas libres, ¿ya? Porque la diferencia entre el esclavo y el ciudadano es que el ciudadano puede cambiar la vida,
El esclavo, no. Entonces, la posibilidad de actuar la tienen las personas libres. Acá. Otra de literatura. Elija la respuesta correcta. La poesía de Dolores Ventimiglia, ¿dentro de qué movimiento literario se enmarca? ¿Qué era Dolores Ventimiglia? Era poetisa, ¿no es cierto? ¿Qué poema escribió? Quejas. ¿Se acuerdan del poema Quejas? Llamarle pude. ¿Se acuerdan de ese? Delirante apenas, soñadora el alma, algo así, ¿no? Dice, a mi altivez no resiste su maltrato, y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón. El poema Quejas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta de la poesía de Dolores Ventimiglia? ¿En qué movimiento literario se enmarca? ¿Ya? Entonces, veamos los movimientos literarios. Movimientos literarios. Ay, ¿qué escribí? Movimientos literarios. Ya. Entonces tenemos textos, pero veamos imágenes que resumen la información. Ya. Entonces, aquí tenemos qué son los movimientos literarios. Miren. Ya, entonces, veamos qué son los movimientos literarios. Movimientos literarios son una forma de estudiar la literatura. ¿Ya? Se ha clasificado la literatura en movimientos literarios, dividiéndola en periodos o corrientes, según características de los autores que componen cada uno de esos periodos. La literatura puede clasificarse a grandes rasgos en 11 etapas. O sea, la literatura tuvo un movimiento clasicista, renacentista, neoclasista, realista, vanguardista, posmodernista, medieval, barroco, romántico, modernismo y post-vanguardismo. Entonces, ¿qué deberían ustedes hacer? Leer a qué corresponde cada una de ellas, ¿no es cierto? El clasicismo, pueden hacer una pregunta sobre el clasicismo o sobre el post-vanguardismo o el vanguardismo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la clasificación. Ya, aquí tenemos la historia desde la época antigua hasta la época contemporánea, ¿no es cierto? Tenemos la época antigua, moderna y contemporánea. En la época antigua, ¿qué movimientos literarios tenemos? Tenemos la clásica, el clasicismo que hablábamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y medieval. Que en la época moderna, ¿qué movimientos literarios tenemos? En la época moderna, el renacentismo, aquí está el siglo XV al siglo XVI. ¿Qué años tiene el siglo XV? ¿De qué año a qué año va el siglo XV? El siglo XV va del año 1400 al 1499. ¿Ya? O sea, el siglo XV ya termina con el año 1500. Ya, en el año 1500 empieza el siglo XVI. ¿Ya? ¿En qué siglo estamos ahorita? El siglo XXI. El siglo XXI no es el año 2100, 2150, si se dan cuenta. El siglo XXI tiene años de 2000, ¿ya? O sea, vamos restándole 100. 21 no diría 2100. El siglo XXI, 2100. En realidad, el siglo XXI, el siglo I va desde el año 0 hasta el año 99. Es el siglo I, el primer siglo. ¿Ya? Cuando usted nace, ¿cuántos años tiene? Cuando usted nace, 0 años. ¿Ya? Usted nace teniendo 0 años. ¿Cuándo cumple un año? Cuando ya pasaron los 12 meses y aquí cumplió un año. Es igualito en las edades, ¿no es cierto? Usted tiene el primer año, ¿ya? Entonces, ya está en los 13 meses, 14 meses, ¿ya? Entonces, lo hice en mi primer año de edad, quiere decir que lo hice entre cuando nací y antes de cumplir el primer año, ¿ya? Cuando yo tenía 3 años de edad, bueno, ahí había cumplido los 3. Pero bueno, aquí. Entonces,
Neoclasicismo. ¿Qué significa neoclasicismo? Neo es un morfema, ¿sí se dan cuenta? Neo es un morfema, porque al clasicismo le agregó significado. ¿Ya? Entonces, el periodo clasicista era en la época antigua y tenemos un neoclasicismo en la época moderna también. ¿En qué periodo? Fue en el siglo XVIII. El siglo XVIII va desde 1700 hasta 1799. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al periodo donde sucedió, tenemos la corriente literaria. ¿Ya? Tenemos renacentismo, tenemos romanticismo. Aquí está el siglo XIX. ¿Ya? El siglo XIX, mire. Entonces, si nosotros vamos a ver en qué época vivió Dolores Veintimilla, tiene que haber vivido Dolores Veintimilla desde el 1800 hasta el 1899. Ahí tenía que haber vivido. Y estaría en el periodo del romanticismo. ¿Ya? Barroco, el siglo XVII, es antes, es previo, ya, este movimiento barroco. El realismo, modernismo y naturalismo. ¿Ya? Y en la época contemporánea tenemos el vanguardismo y el boom latinoamericano. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar un poco más para ver qué caracteriza el realismo. Si usted lee un texto y usted dice, este texto es de la corriente literaria del realismo, ¿qué debe ver en el texto para que usted diga que es realismo? ¿Ya? Entonces, busquemos un poco más adelante para leerlo. ¿Ya? ¿Qué es? Y tenemos movimientos literarios a lo largo de la historia. ¿Ya? Miren, es una búsqueda de Bing, en el buscador que yo escribí, movimientos literarios, y sale esta información. Ustedes también la pueden consultar y la pueden averiguar. El clasicismo, ¿ya? Esto es importante porque quien vaya a dar este examen, le van a preguntar estas cosas, ¿ya? Y no va a tener usted acceso a consultarla. Tiene que ir ya con el conocimiento previo. El clasicismo se centra fundamentalmente en la antigua Grecia y el Imperio Romano. ¿Ya? ¿Qué texto literario conoce usted del clasicismo? Que se fundamenta en la antigua Grecia y el Imperio Romano. La Ilíada y la Odisea, ¿no es cierto? La Ilíada y la Odisea, ¿ya? Son del Imperio Romano, ¿ya? Se caracteriza por buscar armonía y equilibrio entre forma y forma. Del siglo V hasta del siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, ¿ya? Medieval se produjo en Europa principalmente al fragmentarse el Imperio Romano, dando lugar a distintas lenguas romances. Lengua romance es una lengua derivada del latín. Son lenguas romances, ¿no es cierto? Francés derivado del latín, español derivado del latín, ¿ya? Y ya latín ya no se habla, ¿no? Antes los textos eran escritos en latín. Las misas también eran dadas en latín. Pero ya es una lengua muerta. El renacentismo inició en Italia del siglo XV al siglo XVI, propagada después por toda Europa. Se caracterizó por el auge y la importancia central que toma el hombre. O sea, una obra renacentista tiene personas, ¿ya? Es el culto a la persona. Entonces, esas estatuas, esos de mármol, ¿no? La velada, esas mujeres que parece que tienen un velo, que son hechas en mármol. Ya, esa es una obra renacentista, ¿ya? Realza a la figura humana. Barroco se trata de una extensión del Renacimiento, surgida en un mundo de crisis económica y social que lleva una visión negativa del mundo. O sea, algo barroco, algo está relacionado con las guerras entre cristianos y moros, ¿ya? Eso es barroco, ¿cierto? Neoclasicismo, vuelta atrás a los valores clásicos romanos y griegos en busca de equilibrio y serenidad. O sea, han vuelto a representar, ¿ya?, el Imperio Romano a esas épocas, aunque ya lo hicieron en el siglo XVIII. Romanticismo, aquí viene, mire, el género literario en el cual escribió Dolores Veintimilla corresponde al romanticismo, ¿no es cierto? ¿Ya? El siglo XIX, ya vamos a ver las fechas en las cuales vivió.
¿Cómo murió Dolores Ventimilla? ¿Alguien sabe? Dolores Ventimilla se suicidó. ¿Ya? Vivió veneno. Bebió veneno, se murió. ¿Ya? Entonces, el romanticismo se refiere a los sentimientos, la abnegación, la imaginación, los valores, son el núcleo de la nueva literatura de esta época. Y es verdad, ¿no? La poesía que escribía Dolores Ventimilla reflejaba mucho ese sentimiento de frustración que tenía. ¿Ya? O sea, era como una mujer que no era aceptada en el mundo de los hombres. ¿Ya? Dolores Ventimilla. Y el realismo, es surgido en Francia, supone una irrupción de los escenarios locales y el lenguaje popular. ¿Ya? Entonces, aquí está la pregunta que yo le estaba haciendo. ¿Cómo usted identifica que un texto permanezca al género realista, al realismo? ¿Ya? Porque se refiere a escenarios locales y lenguaje popular, acercando la literatura a la realidad social. Entonces, un escrito que se refiere a un campesino, ¿ya? A la cotidianidad de un campesino, es un género es un texto que corresponde al realismo, ¿no es cierto? Habla de don Alfonso, don Pedro, ¿no es cierto? Que va a la finca, que saca la leche, o la historia de Cantuña también, ¿no? Es realismo también, ¿ya? Porque Cantuña era un hombre creo que bebía, estaba desempleado, necesitaba dinero, ¿ya? Y hace un pacto con el diablo para que terminar la catedral en un plazo determinado, ¿no es cierto? Finalmente Cantuña quiere salvar su alma robándose un ladrillo, de tal manera que la obra no pueda estar terminada cuando cante el gallo. Entonces, esa historia es hecha en realismo, porque nadie cuestiona, bueno, en realismo, porque se establece en lugares que son conocidos, ¿ya? Y además de ser realismo, realismo mágico, porque aparecen figuras que son sobrenaturales, pero que nadie cuestiona. En el texto nadie cuestiona que el diablo se le presente a una persona y que pueda hacer un trato con la persona. Entonces, además de ser realismo, realismo mágico, porque aparecen figuras sobrenaturales que en el texto uno los toma como normal, ¿cierto? Un realismo mágico podría ser las historias en el campo, donde se aparece la Llorona, la Dama Tapada, la gallina que se llevaba a las personas detrás el miércoles santo, ¿ya? Realismo mágico porque se establece en la localidad y no se cuestiona que se le aparezcan seres sobrenaturales a las personas, ¿ya? Entonces, esa característica del realismo. Entonces, vamos a la pregunta, ¿ya? Bueno, Dolores Ventimilla, veamos la época en la cual vivió Dolores Ventimilla también, ¿ya? Época en que vivió Dolores Ventimilla. Creo que se escribe así. Ya no veamos imágenes porque queremos ver fechas. Ya, justo en el siglo XIX, ¿ya? Ya. Ella nació en Cuenca. Nació en Cuenca en 1857. ¿Ya? Wiki. Veamos aquí, ¿ya? Como es el siglo XIX, sí corresponde al periodo del romanticismo, ¿ya? Dolores Ventimilla de Galindo nació en 1829 y murió en 1857. ¿Cuántos años vivió? Pocos, ¿no? Porque en realidad se suicidó. ¿Ya? 57 menos 29, ¿cuánto es? 57 menos 30 es 27. 28 años vivió. Porque del 30 al 57 hay 27. Y uno más, 28. Durante su corta vida fue la creadora de poemas de corte romántico que están cargados de elementos que asocian a la mujer con el papel de víctima, asociados con sentimientos de dolor,
tales como tristeza, anhelo del pasado, un amor frustrado, pesimismo, influenciada por la formación de subjetividad femenina de su época. El poema Quejas, este que yo les estaba leyendo la última partecita, les estaba diciendo la última partecita, está lleno de esos sentimientos que reflejan el estado anímico. El fracaso de su matrimonio con el médico Sixto Galindo, así como pensamiento feminista adelantado a la época, marcarían su personalidad en los trabajos posteriores. Durante toda su vida se enfrentó al machismo y la persecución e incomprensión de la sociedad cuencana la llevó al suicidio. En esa época, o sea, un fracaso matrimonial era, digamos, el fracaso más grande que una mujer podía tener. O sea, ahora en cambio no. Un divorcio es algo que a la mujer hasta la empodera, dice, ¿no? Ya, no un fracaso, sino más bien una emancipación. Ya, entonces, conoce el matrimonio, se convierte en madre, pasa a vivir a Cuenca, inicia una disputa, ¿ya? Aquí está amor y posterior suicidio, ¿no? Afectación y posterior suicidio. ¿Ya? De regreso a su casa, dolida por lo que había presenciado, tomó la pluma y escribió necrología en el 57, protestando contra la pena de muerte y pidiendo al gran todo que una generación más civilizada venga a borrar el código de la patria de dicha pena. Ventimiglia escribe no solo desde la impresión. ¿Ya? ¿Y la muerte? ¿Ya? A los 28 años de edad, fue hallada muerta. Escribió una nota a la madre, sus palabras parecían bofetadas. Mamita adorada, perdóname 1000 veces, no me llore. Le envío mi retrato, bendígalo. La bendición de la madre alcanza hasta la eternidad. Cuide a mi hijo, dele un adiós al desgraciado Galindo. O sea, al médico que era el marido de ella. Y acá está el poema, ¿no? Entonces, quejas. Puede ser una pregunta, le ponen una línea del poema y le preguntan a qué poema corresponde. ¿Ya? Bueno, sigamos. Entonces correspondería al romanticismo. Usted necesita saber qué es el modernismo, vanguardismo y neoclasicismo también, para poder identificar. Ya. Sigamos. La siguiente pregunta, le explican qué es la diglosia. La diglosia constituye la convivencia de dos lenguas, donde una tiene más prestigio que la otra. Desde este postulado indique cuáles son las consecuencias en lo cotidiano para las 13 lenguas ancestrales reconocidas en Ecuador en el ámbito educativo y social. ¿Qué sucede con la gente que sabe quichua solamente cuando va a la escuela? Claro, ¿ya? Eso es la diglosia. ¿Ya? Digamos, la despreciación, el desprecio que existe, ¿no es cierto?, por una de las dos lenguas. Ya. O estar en desventaja de una con respecto a la otra. Alguien que solo sabe español y no sabe quichua, ¿está en desventaja con alguien que solo sabe quichua y no español? No. Ustedes saben quichua. ¿Y han tenido algún obstáculo para poder aprender? Ya, ¿en qué lugar tendría usted obstáculo? Ya, si está en los Estados Unidos ya, y sabe quichua, no hay diglosia. No, mire, si usted se va a Estados Unidos y quiere aprender inglés, no hay el problema de la diglosia. Porque la diglosia es cuando hay dos lenguas en las que una está en desventaja con la otra. ¿Ya? El quichua está en desventaja con el español. Si usted se va a Estados Unidos a aprender inglés, no hay la situación de diglosia. ¿Ya? La diglosia es entre quichua y español. Dos lenguas en la cual una está en desventaja con la otra. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para las 13 lenguas? Acceso a puestos de trabajo sin problemas y la comprensión de la... Bueno, esto no es un problema en realidad, ¿no es cierto? Ya, que usted acceda normalmente a un trabajo sin problemas no es un inconveniente. ¿Ya? Es justo. La comprensión de conocimientos no es un problema tampoco. ¿Ya? Limitación al acceso al conocimiento es un problema. Pero comprender el conocimiento no es un problema. Entonces, ¿será que la persona que solo sabe quichua, accede a un puesto de trabajo normalmente como el que solo sabe español?
y comprende conocimientos normalmente como el que solo sabe español. O sea, va a la biblioteca y hay la misma mitad de libros en quichua que la mitad de libros en español. No, ¿no es cierto? Cuando una persona que no habla español, que solo sabe quichua, va a una biblioteca, tiene problemas porque no puede entender el texto. ¿Ya? El problema es que tiene un limitado acceso al trabajo, educación limitada y entendimiento inconcluso. ¿Ya? Alguien que solo habla quichua sabe un idioma. Alguien que solo habla español sabe un idioma también. Deberíamos estar en igualdad de condiciones para acceder a trabajo, para acceder a conocimientos. Pero hay diglosia, entonces la persona que solo sabe quichua está en desventaja con respecto a la que solo sabe español. ¿Ya? Acá tenemos otra. Analiza el siguiente fragmento, identifica a qué tipo de texto pertenece. Mire, acá tiene texto expositivo, descriptivo, narrativo, argumentativo. Si esta frase tiene una tesis y tiene argumentos que lo justifique, debería ser argumentativo. Si es una historia donde narran los hechos, sería narrativo. Si está describiendo un paisaje, debería ser descriptivo. Y si presenta una información, debería ser expositivo. Entonces, el estado de excepción terminó en Ecuador, pero la emergencia sanitaria continúa. Las autoridades sanitarias y de control recomiendan seguir el protocolo de seguridad. O sea, eso es claramente información, ¿no es cierto? Le están dando una información. Entonces, el tipo de texto es expositivo. No es literario, ¿no es cierto? Es no literario. Los literarios, recuerden que eran de eso, ¿ya? Ahora, acá tenemos otra. ¿Cuáles son las fases del proceso de lectura? Usted cuando se pone a leer, ¿ya? ¿Cuáles son las fases para la lectura? Podemos tranquilamente copiar esto. Ahí está Dolores 20 y podemos pegarlo en cualquier lugar. Fases del proceso de lectura. Podemos ver imágenes. ¿Ya? Veamos una. Y aquí está el proceso de lectura. ¿Ya? Acá sí no se alcanza a leer, ¿no? Vamos a la que sigue. Ahí. Aquí está el proceso de lectura. ¿Qué fase tiene el proceso de lectura? Prelectura. Aquí hay una E de más, está aquí, ¿ah? No es prelectura. ¿Ya? Ahí, prelectura, lectura y poslectura. ¿En cuáles de estas palabras hay morfemas? Pre, En la prelectura y también en la poslectura. post, Correcto, ¿ya? Pero ¿cuáles son las etapas del proceso de lectura? Prelectura y y postlectura. post lectura. Entonces, ahí está la respuesta ya, ¿no? Aquí le explica qué es la prelectura, es una exploración rápida del texto. Ya en la lectura, usted comprende el texto y en la postlectura verifica la comprensión del texto. ¿Cómo puede hacer una postlectura? Sacando ideas principales, haciendo una ficha, ¿no es cierto? Acá son las estrategias para hacer una prelectura. ¿Qué estrategias tenemos para prelectura? Lea el título y el subtítulo, valore qué tanto conoce del tema, distinga el tipo de texto, establezca el propósito, la meta de la lectura. Esas son estrategias para la prelectura. Para la lectura, usted busca el significado de los términos que desconozca. A veces leemos párrafos y nos pasamos palabras que no entendemos, ¿cierto? Ahí era una oportunidad para ampliar un poco el vocabulario, el conocimiento del español, ¿ya? Identificar las ideas importantes, diferenciarlas en los ejemplos, todo eso en la lectura con un resaltador, establecer relaciones entre los diversos elementos y en la poslectura volver a leer partes del texto, realizar esquemas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, todas esas son poslectura, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿A, B, C o D? La C, correcto. Esta sería. ¿Qué es precognición, cognición y poscognición? Posiblemente sea las etapas de la adquisición de conocimiento. Puede ser, ¿no es cierto? Pues cognición es como conocimiento, ¿ya?
No es la A, es la C. Veamos acá. Analicemos este refrán. Infiera el significado implícito de nuevo. No el literal, sino el figurado. ¿Ya? A gallo que canta, le aprietan la garganta. ¿Ya? ¿A qué cree usted que se refiere eso? Al que anda de chismoso por ahí, ¿ya? Echando el cuento o metiendo lo que no le incumbe, ¿ya? Usted ve que a la amiga suya, no a la amiga suya, que a la vecina, el marido la está engañando, y usted va y le cuenta a la vecina, ¿ya? Entonces, a gallo que canta le apretan la garganta, ¿ya? Entonces, si en alguna de las opciones aparece la palabra gallo, descarto de plano, sin leer la línea siquiera, ¿ya? Cruel suerte le espera al que no sabe guardar un secreto, ¿ya? A veces su marido, su novia, ya le cuenta cosas y usted va y le cuenta a otras personas. Usted tiene un confidente o una confidente, digamos una confidente, ¿ya? Y usted, su novio, le cuenta algo y usted le cuenta a su amiga. Su amiga le cuenta al confidente de ella. Y así hasta que llega a la persona de la cual se refirió su pareja. ¿Ya? Su pareja le reclama, dice, oye, pero si yo solo te conté a ti y me vienen acá a decir esta información. ¿Ya? ¿De la vida real o no es de la vida real? La amiga le dice, oye, pero si yo solo te conté a ti, no te he contado a nadie más. ¿Cómo es que esta de acá viene y me lo dice a mí? ¿Ya? Acá, mire, acá ya no le explican qué es la diglosia. Ya diglosia le explicaron una pregunta anterior. ¿Cuáles son las consecuencias de la diglosia en nuestra cultura? ¿Hay limitación al acceso a los puestos de trabajo por la diglosia? Sí, porque con una persona solo habla quichua, no le dan el trabajo. Lo consideran eh, analfabeto, ya. Hay acceso a la educación. ¿Es una consecuencia de la diglosia el acceso a la educación? No. Bueno, depende, porque, o sea, hay políticas afirmativas a la hora de darle cupo a los grupos minoritarios, ¿no es cierto? Ya, entonces, si yo soy indígena, si yo lo que escribo a lo que lleno ¿cómo se llamaba? La encuesta de factores socioeconómicos, y yo digo que soy indígena, posiblemente me den unos 10 puntos, 15 puntos, por decir que soy indígena. Al igual que los que dijeron que eran montubios, ¿ya? Cuando alguien dijo, ¿usted qué es? ¿Montubio, blanco, mestizo, cholo? Ah, no, yo soy mestizo, ¿ya? Yo soy blanco, aunque es piel más morena que la mía, ¿ya? Pero dice que es blanco, ¿ya? A la hora de darle puntos, no le dan puntos, mientras que el que dice que es montubio, le dan 15 puntos adicionales para que no tenga este problema de acceso a la educación. Entonces, pero normalmente, primero el acceso a la educación no es una consecuencia de hablar una lengua en desventaja, ¿ya? Extinción de lengua, Profesor, sí, dígame. entonces tenemos una pérdida de identidad y queremos ya no ser blancos, sino que queremos ser europeos, es lo que nos falta. Así es. Claro. Gracias. Somos españoles. Ya, yo soy zambrano, mi apellido es español. Entonces, cuando me hacen la encuesta, yo digo que soy blanco. Ya, a la hora de darme los puntos por mérito, aunque sí los merecía, porque soy montubio, ya, no me los dan por no aceptar mi raza. Ya. Entonces, la extinción de lenguas ancestrales es una consecuencia de la diglosia. La extinción de lenguas ancestrales ¿es una consecuencia de la diglosia? Sí es, porque como es una lengua que está subvalorada, nadie quiere aprenderla. ¿Ya? Los mismos hijos de los indígenas, o indios podría decirle, porque ya, los hijos de los indígenas reniegan de su condición.
¿no? Y no conservan sus costumbres, no mantienen viva la lengua, ¿ya? Y se tiene que se pierde la lengua ancestral. Entonces, es una consecuencia de la diglosia, porque esa lengua está subvalorada con respecto al español. Pérdida del patrimonio tangible. La lengua no es un patrimonio tangible, es patrimonio intangible. Un tangible es una casa, un puente, un palacio, una iglesia. Esas cosas son tangibles, ¿no? Intangibles es la lengua, es intangible. Ya. Disminución de la demanda de educación bilingüe. También porque nadie quiere aprender quichua. No nadie quiere aprender quichua, pero poca gente quiere aprender quichua. ¿Ya? Entonces se termina, de cierta manera, desmotivando, desincentivando la educación bilingüe. Educación bilingüe como quichua-español. ¿Ya? Entonces, la pérdida del patrimonio tangible sí es un problema, pero no debido a la diglosia de nuestra cultura. ¿Ya? Es debido a la desventaja de la cultura, no del idioma, sino de la cultura. Cuando venían los españoles a conquistar, los españoles ponían un crucifijo donde los indígenas tenían el monumento al sol, por ejemplo. Ellos venían y ponían un Cristo ahí. Entonces, el templo de los indígenas ahora se convirtió en una iglesia. Entonces, estaba el sol, los indígenas adoraban al sol, pero en vez del sol sacaban la foto del sol, la imagen del sol, y ponían un Cristo crucificado ahí. Entonces, ahora los indígenas tenían que adorar al Cristo crucificado. Entonces, y no hacían su iglesia aparte, sino que utilizaban el templo que ya estaba construido por los indígenas para poner su crucifijo. Entonces sí se perdía patrimonio tangible, pero esa no era la consecuencia de hablar lenguas diferentes, sino de la cultura misma. ¿Ya? Ahora, tenemos otro tipo de preguntas. ¿Qué quiere decir escudo protector? El Capitán América tiene un escudo protector, ¿ya? Pero veamos en qué contexto está la oración, ¿ya? ¿Qué se refiere a escudo protector? ¿Ya? La capa de ozono es como un escudo protector que cuida la Tierra de los rayos ultravioletas. Ah, ya. Elementos del idioma, ¿ya? Aquí usted tiene que saber qué es una hipérbole, qué es una sinonimia, qué es antonimia y qué es símil, ¿ya? Hipérbole. ¿Alguien sabe qué es una hipérbole? Hipérbole. Aquí tenemos. ¿Qué es la hipérbole? Es un recurso estilístico literario que se utiliza. ¿Ya? Entonces, aquí usted puede hablar recursos literarios. Además de la hipérbole, infinidad de recursos literarios. Figuras retóricas, quiero decir, ¿ya? La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar la realidad para darle más fuerza expresiva al mensaje que se transmite. Por ejemplo, casi me muero del susto. Eso es una hipérbole. Porque no se va a morir del susto, pero usted exagera para darle más fuerza a lo que usted está diciendo. ¿Ya? Y casi me matas del susto. ¿Ah? Hipérbole está utilizando su mamá. ¿Ya? Una hipérbola supone el agrandamiento o disminución excesiva de rasgos magnitudes que se le atribuyen a un referente. El objetivo no es falsear la realidad, no es que quiere mentir, transmitir una percepción subjetiva de una manera más estética. O sea, es una figura literaria. ¿Ya? ¿Ya? Veamos, esta no es de manera literal, sino que tiene que interpretarse de forma figurada. Por ejemplo, eres la mejor mamá del mundo. ¿Ya? Es una hipérbole. Está exagerando, magnificando. Y aquí tenemos algunas figuras retóricas. Mire, ¿ve? Tiene que aprender. Aquí hay otra. Más rico imposible. ¿Ya? Entonces, son hipérboles. Tenemos otras figuras retóricas como la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Compara un objeto real con otro imaginario.
¿Ya? Este lugar es un paraíso. Eso es una metáfora. En las preguntas, le van a preguntar si es una metáfora o no. Y le van a poner la frase y le van a decir, este lugar es un paraíso. Usted tiene que escoger metáfora. Porque compara algo real con algo imaginario. Símil o comparación. ¿Ya? Relación explícita de semejanza entre dos elementos. Esto sí, símil o comparación. El tigre comparado con el gato. Un símil. ¿Ya? Metáfora, algo real con otro imaginario. ¿Ya? Entonces, por ahí va la respuesta. Hipérbole, exageración de algún rasgo, aumento o disminución. Te esperé 1000 horas. Hipérbole, ¿ya? Figura retórica. Personificación. Personificación. Exageración, no, acá. Atribución de cualidades humanas a seres inanimados o animales. ¿Ya? Entonces, esa es una... Lo está haciendo persona a lo que no es una persona. ¿Ya? A los gatitos, las mascotas, por general las personificamos, ¿ya? Entonces, el tiempo es tirano, el tiempo es mi enemigo, ¿ya? Está personificando. Aliteración, aliteración, repetición de sonidos en palabras cercanas o continuas. Mi mamá me mima, ¿ya? Aliteración. Está repitiendo sonidos. Anáfora, repetición de una o varias palabras. A ver si puedo hacer esto un poco más grande. Ahí. Ahí. ¿Ya? Anáfora, repetición de una o varias palabras al inicio de dos o más versos enunciados. Aquí estamos, aquí nos quedamos. Anáfora. ¿Ya? Con usted. Eso son figuras retóricas. No es redundar porque lo está haciendo para comunicarse, para escribir una poesía. ¿Ya? Sinestesia. Atribución de sensaciones físicas a sentimientos, conceptos que no le corresponden. Se oye el dulce sonido de una flauta. O sea, el dulce corresponde al sentido del sabor, ¿no? Y la flauta produce sonidos, ¿no? El oído, la audición. Entonces, estoy haciendo una sinestesia, porque estoy atribuyendo a la sensación física que no le corresponde a la flauta un sentido dulce, ¿cierto? Una sinestesia. Metonimia, designación de un objeto o idea con el nombre de otro. Este año leeremos a Cervantes. Designación de un objeto con el nombre de otro. Se vincula por antigüedad, cercanía. Y lo último, la hiperbatón, alteración de orden habitual en los elementos de una oración. Hiperbatón, en un poema usted dice, al estrellado el cielo estaba, ¿cierto? Hiperbatón, le cambié el orden, ¿no es cierto? A la frase. Mantiene el signo. Entonces vamos a ver de las figuras retóricas que aparecen aquí, ¿cuál corresponde? ¿Ya? La capa de ozono es como un escudo protector. Hace una comparación, ¿no es cierto? Hace una comparación. Escudo protector, sí, existe el escudo protector, ¿ya? Compara con algo que sí existe, entonces sería un símil, ¿ya? Hipérbole, ¿qué sería una hipérbole? Exagerar, ¿no es cierto? Sinonimia, cuando da el mismo concepto, ¿ya? Significa lo mismo. Y antonimia, concepto opuesto, ¿ya? Pero ahí tenemos las figuras retóricas. Consulte más de figuras retóricas, ¿ya? Elija la respuesta correcta. ¿Qué héroe le impresionó vivamente el espíritu poético y patriótico de José Joaquín Olmedo en la victoria de Junín? Vamos a hacer esta pregunta a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial nos responda. Simón Bolívar. ¿Ya? Y acá está Bing, está trabajando para darnos más ejemplos. No. Buscando José Joaquín Olmedo, victoria de Junín. Acá no. El héroe quien impresionó vivamente el espíritu poético y patriótico de José Joaquín Olmedo, la victoria de Junín, fue Simón Bolívar.
Olmedo le dedicó un poema épico llamado La Victoria de Junín, canto a Bolívar. Ya. Que celebraba sus hazañas libertadoras. ¿Le gustaría leer el poema? Si lo quiere leer, bueno, más información, ver más, lo lee el poema. Entonces, sigamos. Entonces, por descarte también podríamos haber escogido, ¿ya? Porque en la victoria de Junín no participó Atahualpa, ni Rumiñahui, ni Sucre, ¿no es cierto? Bueno, Sucre posiblemente sí, porque Sucre sí es contemporáneo con Simón Bolívar. Ya. Identifica el discurso que cumpla con las características presentadas en el texto. Aquí, de nuevo, mire, estos son tipos de texto. En la clasificación del discurso oral, se presenta para expresar el uso de razones lógicas. Además, una subclasificación: autoridad, casualidad, hechos. Ya. Se está refiriendo al discurso expositivo, ¿cierto? Está presentando una información. No está narrando, argumentando ni describiendo. Ahora acá, ¿cuál es la intención del discurso? ¿Qué pretende el discurso? ¿Qué pretende el discurso? En este párrafo que está aquí. ¿Ya? ¿Qué está explicando? El vocablo migración, un lingüista trata sobre la palabra migración. Explicar las consecuencias de la migración. Ya, esto un sociólogo ya puede explicar las consecuencias de la migración. Veamos. Explicar sobre la fuga de cerebro o explicar sobre las causas de la migración. ¿El texto qué está explicando? ¿Ya? ¿Consecuencia de la migración? ¿Causa de la migración? ¿Sobre la fuga de cerebro o sobre la palabra migración? Veamos. No obstante, gran parte de la comprovencia... ¿Alguien más que desee leer? Además de la compañera que ya leyó. A ver, lea, la chica de gorra. Lea usted, ¿ya? Voz alta. No obstante, gran parte de la controversia del término migración se encuentra asociada a la falta de información. La inmigración es negativa, algo que desmiente grandes economías como las de los reinos unidos. Gracias a que estos flujos migratorios han proporcionado estabilidad y justicia de igual modo, tendemos a creer en movimientos más como fugas de cerebros de España, Grecia, Portugal. Durante el siglo XXI se limita la búsqueda de buenas condiciones económicas. Ya. ¿Cuál respuesta creen ustedes que es la correcta? ¿Cuál? No. Causa de la migración. Ya. ¿Cuál es la causa de la migración? La búsqueda de mejores condiciones económicas. ¿Ya? Esa es la causa de la migración. ¿Ya? No obstante, sí, a pesar de que, ¿ya? A pesar de que hay flujos migratorios que han proporcionado estabilidad económica, ¿usted cree que el que migra se va para estabilizar económicamente a España o al Reino Unido? No, ¿ya? O sea, no es, la consecuencia es que se estabilizaron económicamente o que el migrante ayudó a que se estabilice económicamente, ¿ya? Pero la intención del discurso es decir que el que se va porque está buscando mejores condiciones económicas, o sea, la causa de migrar, ¿ya? Esa es la intención del discurso. Eso que dice no obstante, quiere decir a pesar de todo lo que estoy diciendo, ¿ya? O sea, no obstante que viniste, nos hiciste América más grande, estás aportando con el Producto Interno Bruto, acá vienen los cerebros, los más preparados, vienen acá a trabajar. La causa por la cual migras es que estás buscando mejores condiciones económicas, ¿ya? Esa palabra que dice no obstante, quiere decir que a pesar de todas las bondades
a todas a pesar de todos los buenos resultados de la migración en los países a los cuales fueron, la causa de la migración es que están buscando mejores condiciones económicas. ¿Ya? Entonces, el objetivo del texto, la intención del discurso, es explicar la causa de la migración. ¿Ya? Que es buscar mejores condiciones económicas. Y si no hubiera, no obstante, si no hubiera esta palabra que está aquí, pudiera pensarse que el texto quiere explicar las consecuencias de la migración. Pero está bien, aquí me está diciendo que a pesar de que ha dado buenos resultados la migración en esos países, la causa por la cual migró es la búsqueda de mejores condiciones. ¿Ya? Ahora en este cuento, ¿dónde está la oración que contiene la idea principal? La idea principal por general debe ir en la primera línea. ¿Ya? Entonces, confirmemos. El folclore alemán cuenta la historia de un hombre que al despertar se dio cuenta de que su hacha había desaparecido. Veamos. Curioso, pensando que su vecino se lo había robado, pasó el resto del día observándolo. Vio que tenía maneras de ladrón. Andaba furtivamente como un ladrón, susurraba como ladrón, que pretende escoger el robo. Estaba tan convencido de su sospecha que decidió entrar a su casa, cambiarse de ropa e ir a la comisaría a poner la denuncia. Nada más entrar, sin embargo, encontró el hacha que la mujer había colocado en otro lugar. El hombre volvió a salir, examinó nuevamente a su vecino y comprobó que andaba, hablaba y se comportaba como cualquier persona honesta. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿dónde está la oración que contiene la idea principal? En el título. Acá está el título, sí. La sospecha que transforma al ser humano. La sospecha transforma al ser humano, pero no está aquí. ¿Ya? A ver, el procurador cuenta, al despertarse cuenta su hacha. Y el ladrón andaba como ladrón, te denuncia, nada más entrar, vio la hacha, no vuelve a salir. Ya. No hay. La idea principal no está en el párrafo. ¿Ya? La idea Pero principal está en el título. está en el título, sí. La idea principal está en el título. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya. Se entiende que al sospechar del vecino, la persona confirmaba la sospecha viendo todo lo que hacía. ¿No es cierto? Entonces, eso es un sesgo que tenemos de que buscamos confirmar nuestra creencia. Y eso está mal. ¿Ya? Debemos tener pensamiento crítico. Ahorita en la política es claro eso, ¿ya? Todo lo que sucede confirma lo que estamos pensando. ¿Ya? Entonces, la idea principal estaría en esta oración. ¿Qué es la sospecha? Transforma al ser humano. Bueno, de lengua y literatura hemos hecho suficiente. Tienen ustedes el texto para continuar. ¿Ya? Mañana continuamos con otro tema, ¿ya? Historia. Historia también lo vimos aquí. Pero vemos física, biología, química falta. ¿Ya? Tenemos física, biología y química falta. Ya tenemos 2 días más para poder ensayar. Pero igual ustedes pueden también, con los textos que les he pasado, pueden ir también estudiando. Bueno, hasta luego. Gracias. Ok, hasta luego.